quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México, DF. Me da mucho gusto estar con ustedes en este jueves 15 de septiembre de 2016. Ciudadano saludable es el tema de este mes y hemos estado estudiando Hechos 11, 19 al 30 para pensar en esta enseñanza, el reino en la tierra, el reino de Cristo en la tierra. Es el día 15 de septiembre, ya dijimos, y déjenme introducirme de esta manera. En este día en México se celebra la nacionalidad, la mexicanidad. Hay fiesta nacional y los cristianos de este país lo celebramos también, aunque con propósito y actitud diferente. Nos preocupa nuestra gente y la fiesta nos confronta con la misión que tenemos de ser luz entre nuestros conciudadanos, entre nuestros compatriotas. Así que preguntémonos otra vez, ¿quiénes son los cristianos? Esos que no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Quiénes son los cristianos? Y aquí la respuesta, una respuesta más. Son aquellos que viven con propósito, y el ministerio que desarrollan es el ministerio de la adoración. Recuerdan, hemos dado una respuesta y un ministerio que tiene que ver con los objetivos o los trabajos de la iglesia. ¿Quiénes son los cristianos? Aquellos que viven con propósito y desarrollan el ministerio de la adoración. Le leo Hechos 11:26, dice así. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Finalmente regresamos al versículo que nos habíamos saltado. Recuérdanos, nos lo saltamos en el estudio anterior. Ya hemos visto quiénes son los cristianos a la luz de este pasaje y nos hemos confrontado con principios o funciones fundamentales de la comunidad cristiana: la comunión, la proclamación, la educación y la administración o servicio. Pero justo en el centro de este pasaje se encuentra un incidente famoso y significativo para la fe. Se trata de la primera vez que llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Antes de eso les llamaban los del camino, los discípulos, pero a partir de ese momento se les llama cristianos. Recordemos que en la Biblia los nombres son significativos, tienen que ver con la personalidad de quien los lleva. Por ejemplo, Jacob tenía su biografía en su nombre. Jacob significa suplantador o tramposo, y así fue Jacob, tramposo y suplantador, durante gran parte de su vida, hasta que justamente Dios le transforma y al transformarle le cambia de nombre, le cambia de personalidad y de nombre. Le puso Israel, que quiere decir el que ha luchado con los hombres, con Dios y ha vencido. Abraham, por ejemplo, significa padre enaltecido, pero Dios le pidió que se hiciera nombrar Abraham, ya no Abraham, sino Abraham, con una H y una A extra, que significa padre de multitudes. El patriarca lo hizo, se cambió de nombre de Abraham a Abraham, a pesar de que no tenía un solo hijo. Digamos que su nombre fue todo un desafío de fe. ¿Cómo le gusta que le digan a usted, hermano, amigo? Algunos nos llaman protestantes. ¿De verdad protestamos mucho? Otros nos llaman muchos. ¿Acaso usted está lisiado o algo así? Hay quien se goza en llamarnos aleluyas o aleluyos, tal vez para hacer referencia a los cantos y alabanzas que realizan los cristianos o que realizamos los cristianos, pero especialmente hay una clase de cristianos muy jacarandosos o muy alegres que cantan muchas alabanzas y dicen mucho aleluya, y tal vez por eso algunos nos dicen aleluyas. Pero, ¿cómo es que deberían llamarnos los demás? Cuando le llamaron cristianos a los primeros discípulos del Señor, estaban diciendo cosas muy importantes. Estaban diciendo que actuaban como Cristo, que representaban a Cristo, que hablaban mucho de Cristo, que se parecían a Cristo, porque cristiano quiere decir Cristo pequeño o Cristitos. Y también significaba, cuando les llamaron así, que eran la continuidad de la presencia de Cristo en la tierra. Oiga, qué responsabilidad tan grande ser llamado así, ser llamado cristiano. Recuerdo a mi maestro de teatro, en 2 ocasiones me hizo un enorme honor al ponerme un sobrenombre. Durante algún tiempo yo escribía un poema y se lo dedicaba a él y él me daba una respuesta, y durante un tiempo tuvimos eso, y bueno, él usó algunos sobrenombres para referirse a mí,
que me hicieron un honor. Por ejemplo, en uno de los poemas que me escribió puso al final: a Gilberto Gutiérrez, enemigo acérrimo del diablo. Pero cuando de plano se voló la barda, fue cuando me dijo: a Gilberto Gutiérrez, seguidor del carpintero de Belén. Todavía me creo inmerecedor de semejantes nombres, pero me agrada saberme así, o por lo menos me agrada saber que soy uno que intenta ser eso de todo corazón. Cuando pensamos en adoración, que recuerdan, la respuesta en esta ocasión es respecto a quiénes son los cristianos. Hemos dicho los que viven con propósito, es decir, los que llevan a cabo el ministerio de la adoración. Cuando pensamos en adoración, solo como un asunto del templo y de la música, cometemos un grave error. La adoración es un asunto de la integridad de la vida. Cuando los llamaron cristianos, a aquellos discípulos, en realidad estaban reconociendo su fe en el Salvador. Estaban reconociendo su sometimiento al Maestro, Jesús. Estaban reconociendo su adoración al Salvador de nuestras vidas. La verdadera adoración tiene que ver con identidad. Tiene que ver con una respuesta contundente a las preguntas: ¿en quién crees? ¿A quién sigues? ¿Ante quién te sometes? ¿Quién eres o cómo te llamas? Ante las enseñanzas de este pasaje se nos exige a los cristianos ser cristianos y punto. Ser honestos, es decir, actuar conforme a lo que somos. Que el hacer sea congruente con el ser. Este pasaje es un llamado a la honestidad. Es terrible, pero hay quienes ostentan el nombre de cristianos y viven vidas dobles, vidas mediocres y vidas llenas de hipocresía. Pero gracias a Dios, cada día tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo que tenemos delante para hacer lo que Dios disponga. Se nos ha hecho un llamado a la comunión, a la proclamación, a la educación, a la administración o servicio, y todo ello tiene que ver finalmente con adoración, con la honestidad de comportarnos y ser lo que decimos ser, cristianos. En resumen, se trata de ser y comportarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Se trata de ser quien somos, se trata de ser cristianos verdaderos. Déjenme les cuento algo que a mí me pareció muy interesante. Un boletín de la Real Academia de la Lengua Española respecto al origen y significado de la palabra profesor me llegó y me enseñó algo muy importante. Dice así el boletín: los primeros profesores de la historia fueron los cristianos que murieron en el circo romano. Ellos profesaron su fe. De pro, delante de, ante, enfrente. Fateri, admitir, confesar, es decir, ejercer la fe. Profesor. Los primeros cristianos de la historia confesaron su fe delante de sus perseguidores y dieron su vida por ello. Fueron profesores ante quienes les asesinaron, y eso resultó en un acto de adoración a Dios, porque fueron congruentes con su naturaleza, se identificaron con aquello que otros decían que eran cristianos. La adoración no se circunscribe al templo ni a las actividades propiamente religiosas. La adoración es reconocer quién somos, es merecer el nombre de cristianos, porque andamos con Cristo, hablamos de Cristo y actuamos como Cristo. La vida nos exige ser honestos y vivir de tal manera que cuando se nos llame cristianos estén en lo correcto. Adoremos al Señor, comportémonos como cristianos, porque eso somos. Espero que esto sea muy útil para usted y le deseo lo mejor en este día. Me gustaría encontrarlo el día de mañana para seguir meditando en las enseñanzas de la palabra de Dios. Hasta pronto. Dios lo bendiga. Ay, mi vida, mi vida. Mm. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos.